Dice mis hermanos, en esta clase llegamos a otro principio hermenéutico, el último que vamos a hablar. Tenemos esa clase sobre la interpretación teológica, pero vamos a hablar ahora en esta clase y la próxima sobre el sensus literalis. Dios o hombre. Es la pregunta clave. Nosotros queremos entender el sensus literalis, que en otro sentido es la intención original del autor. La intención original del autor. ¿Qué quería decir el autor en su contexto? No extrapolando algún sentido fuera o algo así, una idea alegórica. Hablamos de eso en nuestra historia de la hermenéutica. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo llegamos a la intención del autor? Y la importancia de tratar de llegar a la intención del autor. ¿Cómo entendemos la intención del autor? El significado de esto para nuestra interpretación es una consideración bien importante. Abner Cho dice, así que la intención del autor es una presuposición crucial y definidora para la hermenéutica evangélica y la búsqueda de la lógica del autor. Richard Mueller identifica el sensus literalis de esta manera. El sentido literal o gramatical fundamental del texto, de la escritura, que se distingue en sensus literalis simplex, o el sentido literal simple, que reside inmediatamente en la gramática y significado de las palabras individuales. El sensus literalis compositus, el sentido literal construido o compuesto, que se infiere de la escritura en su conjunto o de pasajes individuales claros y por lo tanto normativos de la escritura, cuando el sentido literal simple del texto en cuestión parece violar ya sea los artículos de la fe o los precepta caritatis. El encontrar el sentido del autor divino y o humano es clave para una buena interpretación. Es esta búsqueda que distingue una interpretación que ilumina y explica y una que tuerce o manipula o impone. Es la diferencia entre la exégesis y la eisegesis. Como Cho dice, la exactitud ocurre cuando nuestra lectura del texto concuerda con las ideas del autor y la mala interpretación ocurre cuando torcimos esa intención. O en otro lugar, por lo tanto, cuando tratamos de cómo interpretamos la escritura, nuestro deseo no es descubrir sentidos nuevos, sino la intención del autor dual. Otro autor, Robert Stein, dijo, la manera tradicional de acercarse al estudio de la Biblia ha sido por ver el significado como controlado por el autor. Según esa perspectiva, el significado del texto es lo que el autor conscientemente tenía la intención de decir en el texto. Andrew Naselli dice que ese enfoque en el autor es lo que hace la diferencia entre exégesis y eisegesis. La exégesis extrae el significado del texto, esa es buena. La exégesis impone un sentido en el texto, esa es mala. En otras palabras, exégesis interpreta el texto por analizar lo que el autor quiso comunicar. Para los reformadores, quienes afirmaron claramente ese principio, era clave para proteger a la hermenéutica de los extremos de la alegorización que habían visto en la cuadriga y la iglesia medieval. Los extremos del uso de la cuadriga habían llegado al punto en que los intérpretes injertaron significados que no pueden encontrarse en la gramática, ni en contexto literario, ni en toda la Biblia. Simplemente sus propias ideas impuestas en un texto. Los reformadores también afirmaron la centralidad cristológica de las escrituras y la importancia de la analogía de las escrituras. Pero buscaron siempre encontrar el sensus literalis y distinguir las varias aplicaciones que este tenga. Entonces, el sensus literalis es simple, pero no es pleno. Es un sentido literal, sencillo, pero también pleno. Como los reformadores, nuestra meta también es descubrir esa intención del autor. Otros autores, Andrés Kostenberger y Richard Patterson, en nuestra búsqueda a entender la Biblia, el autor, el texto y el lector, todos tienen un papel importante de desempeñar. Cada documento tiene un autor y el texto resultante es formado por su intención. Es esta intención del autor que el intérprete debería buscar descubrir. El texto no está simplemente ahí, dejado a la voluntad de cada lector individual. Entonces, cuando nosotros estudiamos el texto,
debemos tomar en cuenta esas tres personas, esos tres contextos: autor, texto y lector. En un sentido, podemos ver un paralelo aquí con la Trinidad. El Padre como el autor, el Hijo como el contenido y el Espíritu Santo el quien lo lleva a su destino, el lector. Entonces vemos un paralelo ahí. Pero tenemos que tomar en cuenta los tres. En un sentido, el criticismo bíblico pone mucho énfasis aquí, o de hecho va más allá del texto. No quiere el texto en sí, sino la composición del texto, como las fuentes detrás del texto, las historias detrás del texto. Y no el texto en sí, pero no piensa tanto en el autor porque no lo puede identificar, ni la cultura, sino busca llegar a las fuentes y otras cosas detrás. El postmodernismo muchas veces solo se enfoca aquí, diciendo somos tan distantes de ese autor y ese texto original que realmente lo que importa es qué significa para nosotros hoy. Entonces, eso es todos una perspectiva importante, pero necesitamos tener los tres y saber que este texto y el fruto que produce en nosotros fluye de esto. Y el hermano Carlos mencionó otro paralelo con esto cuando habló de locutor y elocutor y perlocutor. Esa es esa teoría de cómo hacemos cosas con palabras. La teoría de discurso y hecho, que un discurso, palabras hacen cosas. Entonces tenemos el locutor, el quien habla. La ilocución, las palabras, lo que se dice. Y la perlocución, que es el efecto o el fruto que produce esa palabra, el efecto que tiene en nosotros. Entonces, por ejemplo, le pregunto a mi esposa, ¿cómo estás? Y dice, estoy bien. Pero lo dice en cierto tono que me da a entender, entonces dice, estoy bien. Pero crea el efecto por la manera en que lo dice, que de hecho es exactamente lo opuesto de lo que decían las palabras. Las palabras dicen que está bien, pero el producto de cómo lo dice es completamente lo opuesto. Entiendo que no está bien. Entonces, a veces el lenguaje hace cosas. Entonces, la Biblia es así también. Tenemos el locutor, el que habla, la locución, la ilocución y la perlocución. Autor, texto y lector. El quien habla, la palabra hablada y el efecto que eso produce en el recipiente. Entonces, pero todo eso depende del autor, depende de la fuente. El autor es el quien produjo el texto y al producir el texto, él quería lograr algo de su audiencia. La Biblia no es una nariz de cera que se puede modelar, manipular según el gusto de cada lector, sino hay cierta diversidad para la aplicación de nuestro contexto específico, pero dentro de un rango limitado por el autor y su intención. La necesidad de buscar la intención del autor en cada texto fluye del hecho de la naturaleza de la Biblia como una comunicación divina. El propósito o enfoque de la Biblia no es simplemente registrar revelación en el pasado, sino se mete a ser una revelación continua para el pueblo de Dios sin expandirse o aumentarse. Hace una revelación permanente y continua con el propósito de establecer una comunión verdadera e íntima con el pueblo de Dios. El encontrar la intención del autor personal detrás de la Biblia es esencial. Entonces, en primer lugar, la importancia de la intención del autor fluye de la naturaleza comunicativa de Dios, que Dios está comunicándose. Y esa es la naturaleza de la comunicación, si la consideramos de la perspectiva humana o la divina. En segundo lugar, la importancia de la intención del autor fluye de la autoridad divina de la Biblia. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Siendo una palabra divina, la Biblia no puede no tener autoridad. La autoridad para nosotros es Dios quien está detrás de y en toda la Biblia. Muchos niegan la posibilidad de llegar a esa intención del autor debido a separación temporal o cultural.
Philip Payne dice, la intención de los autores de la Biblia son un asunto esquivo por muchas razones. Aquí consideraremos solo 4 razones. La intención puede entenderse en muchos niveles. Un autor puede tener más de una razón para hacer una declaración. Su intención, en otras palabras, puede ser compleja. La intención es una categoría compleja que involucra estados mentales que están en el flujo constante. La intención puede sugerir factores tanto subconscientes como conscientes. Y es difícil demostrar cuáles eran las intenciones de los autores bíblicos, ya que estamos separados de ellos por muchos siglos y sus pensamientos son conocidos por nosotros solo a través de sus escritos. Entonces es importante que entendamos que el texto es una ventana. El enfoque en el texto fluye de un enfoque en el autor. Porque nuestro acceso al autor es ¿por dónde? Por el texto. No tenemos otro acceso. No puedo volver a la mente no puedo volver al pasado e ir a la mente del autor y preguntarle. Solo tengo acceso a través del texto. Pero también tengo acceso aquí. ¿En qué sentido? Porque a través de que este autor es un autor dual, divino y humano, aquí se encuentra conmigo el autor mismo, el Espíritu Santo. Aunque es cierto que una investigación apropiada de la intención del autor humano puede poner un control en un exégesis sin restricción, eso se lleva a cabo más efectivamente cuando se reconoce el rol fundamental del texto y el argumento procede del texto en su contexto total, incluyendo la elucidación dada por las demás escrituras. La autoridad de la Biblia demanda que cuando nos acerquemos a la Biblia, no busquemos nuestras propias ideas, sino que vengamos con un corazón humilde, listo para someterse y ser enseñados. Claro, nosotros tenemos un contexto, tenemos ideas preconcebidas, y eso va a afectar cómo recibimos el texto. Pero la meta es tener esa conversación con el autor a través de su texto, para que él nos enseñe y nuestros pensamientos sean modelados. La Biblia es autoritativa por ser la comunicación de Dios. Lo que tiene autoridad es Dios, no el reconocimiento de un texto por un concilio o algo más. Y esto tiene sentido en el contexto de Dios Trino. Esa realidad conduce a la iglesia a reconocer la autoridad de la Biblia. La presencia continua de Dios en esas palabras asegura su aplicabilidad continua en nuestras vidas. Coltenberg y Patterson tienen razón en decir que el autor, texto y lector todos tienen un rol en la interpretación de la Biblia, pero es el autor divino que debe regir cada parte de nuestra hermenéutica. Asimismo, Van Poythress dice, Dios como soberano está presente con los autores humanos, con el texto de la Biblia y con los destinatarios. En los 3 frentes, su presencia es el único fundamento verdadero para el buen funcionamiento de la comunicación. En los 3 frentes, su fidelidad da esperanza para nuestro entendimiento. Dios nos da acceso a la verdad genuina, pero en los 3 frentes no hay tal cosa como la maestría que evapora el misterio y logra controlar completamente el significado. Entonces aquí, Dios está en el autor por la inspiración orgánica y concursiva. Está aquí en el texto en que es su palabra y sigue hablando a través de su palabra. Y está aquí con el lector porque entra en nosotros y mora, hemos recibido la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2, y Él ilumina nuestros corazones. Eso nos recuerda de un principio que discutimos en otra clase anterior. La Biblia, en un sentido, por este autor, ya es interpretada. Entonces, nuestra meta no es quizás sacar una aplicación distinta para nuestro contexto particular, porque cada persona es distinta y cada contexto es un poco distinto, pero fluyendo de manera necesaria y consistente con esa interpretación autoritativa de Dios. El rol del Padre en la producción de la Biblia demuestra la importancia y autoridad de la intención del autor. Pero el rol del Espíritu introduce la obra y sabor de humanos individuales. Entonces, hacemos la pregunta, ¿Dios o el hombre? Cuando hablamos de la intención del autor, ¿a qué intención queremos llegar? ¿A Dios o el hombre?
Pues, en un sentido, Dios, pero de lo que hemos hablado, ya podemos esperar que hay una unidad. Debido a esa idea de la inspiración orgánica y concursiva, hay una unidad ahí. Claro, Dios va por encima del autor humano, pero hay una unidad íntima y orgánica entre los dos. Entonces, es una dicotomía falsa. Manteniendo la distinción entre Dios y el hombre, y la trascendencia de Dios por encima del hombre, y el misterio que se mantiene en la mente de Dios, pero al mismo tiempo Él se ha comunicado a través de los hombres. ¿Cuál es la relación entre el autor divino y el autor humano? ¿Nuestro enfoque es la intención del autor divino o la del autor humano? ¿Tienen la misma intención? ¿Establece un autor humano un sentido literal? ¿El autor divino el sentido místico que se ha desconectado de su sentido literal? El sentido divino, la intención divina nos ayuda, nos da el permiso para encontrar sentidos ocultos y escondidos y alegóricos en el texto. Algunos han pensado que sí. Entonces, tratemos de responder esto a través de una perspectiva trinitaria. También vamos a ver la gran unidad y diversidad que hay en la intención humana y la divina. Entonces, necesitamos entender de nuevo y recordarnos esa idea de la inspiración orgánica y concursiva. El Espíritu Santo íntimamente obra en los hombres que Él ha escogido para comunicar su palabra. Él los escoge, los prepara, los moldea, los llama, los supervisa, los ilumina, los gobierna, los protege, los lleva a poder producir su palabra para que toda sea la palabra de Dios. Ellos están obrando, hay concurrencia entre la soberanía y la responsabilidad humana, pero todo el proceso es gobernado de manera milagrosa y especial por el Espíritu Santo. Entonces, eso da valor tanto a la parte divina, preserva y asegura la parte divina, pero también santifica la parte humana. La parte humana no es algo como accidental, como Dios, pues, no tengo otra manera de hacerlo, entonces tiene que tener esos toques humanos. Pero Dios escogió esos métodos humanos. Dios no fue limitado por los hombres, sino preparó a los hombres para comunicar su palabra. Preparó esos estilos literarios para poder comunicar su palabra. Preparó esos contextos históricos y culturales para ser el lugar donde Él se da a conocer. Dios fue soberano en ese proceso. Entonces, esa idea, vamos a saltar un poco de esto porque es un resumen de lo que hemos visto en el pasado, pero solo quiero recordarnos que nosotros debemos acercarnos a las Escrituras con esa idea de la inspiración orgánica y concursiva, como la orquesta, el conductor y la orquesta. Una orquesta es compuesta de varias secciones, de instrumentos diferentes. De la misma manera, la Biblia es muy distinta y diversa, ¿cierto? Con poesía, narrativa, leyes, discursos, sermones, oraciones y muchos otros idiomas y culturas y tiempos y autores y trasfondos y vocabularios y todo lo demás. Pero aún así, cada uno contribuye algo a esa sinfonía de la inspiración, de la palabra de Dios. El conductor del Espíritu Santo asegura que cada nota sea precisamente conforme al compositor, pero en una manera que preserva la contribución única de cada tipo de instrumento. La operación concursiva produce un producto completamente divino, pero al mismo tiempo humano. Es esta realidad que provee la base para la importancia del contexto gramático, histórico, canónico, redentivo histórico, la idea de la consistencia, la autoridad, la inerrancia, la infalibilidad y la unión orgánica que hay entre todas las partes de la Biblia. Con respecto a esta última idea, Poythress afirma la operación concursiva de la inspiración es la clave para entender la unidad canónica. Es esa realidad de la inspiración concursiva que el autor humano y el autor divino están trabajando juntos que produce la unidad en medio de toda la diversidad de la Biblia. Si no fuera Dios soberano sobre el proceso, la diversidad se
domina la unidad, incluso puede destruir la unidad. Pero la exclusión del autor humano produce la unidad. Pero siendo Dios mismo unidad y diversidad, uno y tres, su palabra también refleja esa naturaleza. Si limitáramos, dice un autor, el significado a la intención del autor humano, no tendríamos ninguna base para usar la analogía de la escritura, para comprobar las interpretaciones actuales que entran en conflicto con otras enseñanzas de las escrituras. Ese principio de la analogía escritura asume correctamente que nuestra tarea principal es entender la intención de Dios, no fundamentalmente la del autor humano. En un sentido, como hemos dicho, la inspiración concursiva es ese nacimiento virginal de la Biblia, que une la naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola Biblia. Eso significa que lo humano y lo divino no están en competencia ni en contradicción. Antes bien, como Poitras dice, en la Biblia misma, los dos autores, humano y divino, no simplemente separan mano y mano, sino que cada uno apunta al otro y afirma la presencia y la operación del otro. Entonces, estamos viendo que no son, aunque es Dios quien provee la unidad y supervisa esa parte del hombre, pero el hombre también está ahí por la decisión de Dios mismo. Dios no usó a los hombres simplemente porque tuvo que hacerlo. Fue parte de su intención. No es que son completamente separables y debemos buscar discernir lo divino y lo humano de la Biblia. Ni es que uno consuma al otro, sino que hay una unión íntima entre lo humano y lo divino. No es, como Bavinck dice, no es el panteísmo, por un lado, cuando la deidad consume y absorbe todo lo demás. Ni es deísmo en que Dios está aquí arriba y simplemente los hombres y las cosas naturales sucediendo conforme a sus leyes y Dios ahí simplemente viendo, un espectador celestial. No es ni uno de esos, sino es la Trinidad de la Biblia. El quien es trascendente y eminente al mismo tiempo. Es uno y tres al mismo tiempo. Es el quien es absoluto, pero también relacional con su pueblo. Es el Dios soberano y al mismo tiempo su pueblo responsable. Ese hecho es una parte necesaria de que la Biblia sea la revelación de Dios. Los profetas recibieron sus palabras de Dios. No eran solo un canal, una boca que no tenía mente o no se involucró en el proceso. Cuando Dios reveló, no tomó el control sobre la mente y boca de los profetas, porque no estaban atentos a lo que estaban diciendo. Sin embargo, eran una parte activa de la revelación, no contribuyendo errores, sino ellos comunicando fielmente por la guía y iluminación del Espíritu Santo la revelación divina. Como Sinclair Ferguson dice, es claro que la actividad de Dios no minimiza la individualidad de los autores humanos. De hecho, el caso es lo opuesto, ya que las personalidades de los autores humanos aparecen a ver grabadas en dos partes del producto cumplido. Simultáneamente, como toda la revelación divina, la revelación que nos es dada en la Escritura es autopística en su carácter, contiene y expresa su propio testimonio de la autoría divina. Entonces, dicen, toda la revelación da testimonio de su humanidad y toda la Escritura da testimonio de su divinidad. Y no son testimonios contradictorios, sino se afirman el uno al otro. La Biblia tiene la marca de su autor humano y su autor divino en todas sus partes. Entonces, al entender esa naturaleza de la inspiración, hacemos la pregunta otra vez. ¿Buscamos la intención del autor humano o divino? Si es la intención humana, es diferente que la divina. Todos los profetas no sabían lo que decían. O si sabían, solo sabían aplicarlo a sus alrededores y no entendían el significado futuro, el cual hacía referencia a Cristo. Pero Dios sí lo sabía. De esa manera nos limitaríamos a la intención divina. Y la intención humana sería más una consideración histórica. Y ahora es el trabajo del Nuevo Testamento, del intérprete moderno, encontrar el significado divino de lo que Dios quería, detrás de lo que el hombre decía en su contexto. Pero muchos textos del Antiguo Testamento, esta enseñanza abre la puerta para muchas interpretaciones erróneas.
Al mismo tiempo, hay mucho peligro en limitar nuestro enfoque al autor humano. Como dice Poitras, el método de centrarse en un autor humano, como si pudiéramos tratar sus intenciones, sus significados y sus ideas de forma aislada de la presencia divina, es un método falso y conduce a distorsiones, especulaciones y confusión sobre sus intenciones. Los peligros que vienen con aislar la intención divina o la intención humana vienen de la realidad y plenitud de la intención misma, porque la intención de Dios nos apunta a las palabras del profeta. El profeta nos apunta a la palabra y propósito de Dios. Al entender la importancia de esa conexión, queremos ver una perspectiva trinitaria de esa pregunta. La naturaleza trinitaria de la Biblia, la inspiración nos ayuda a mantener la autoridad suprema de la Biblia, la centralidad cristológica, y también da la base para un balance entre la trascendencia, emanencia, la unidad y diversidad que notamos en la Biblia y su relación entre el autor humano y el autor divino. Cuando normalmente pensamos de los autores humanos y divinos, muchas veces asociamos el autor humano con ese contexto gramático histórico. El autor divino a veces se asocia con el uso de la tipología o la alegoría, ese sentido quizás redentivo histórico. Es decir, cuando eruditos se enfocan en el autor divino, pueden conducirse a una alegorización sin restricción. Al mismo tiempo, un enfoque en el autor humano puede perder la aplicación transtemporal del texto y su naturaleza profética. Pero vamos a ver que una consideración más amplia del autor divino provee también una base firme para la importancia del contexto literario e histórico. Por el otro lado, vamos a ver que una consideración más amplia del autor humano también provee una conexión con el contexto canónico y redentivo histórico. A la luz del autor doble de la Biblia, podemos ver su importancia. Poitras dice: por lo tanto, parece que tenemos dos interpretaciones separadas de cualquier texto bíblico en particular. La primera interpretación ve las palabras enteramente a la luz del autor humano, sus características, su conocimiento, su estatus social. La segunda ve las mismas palabras enteramente a la luz del autor divino, sus características, su conocimiento, su estatus. En general, los resultados de esas dos interpretaciones serán diferentes, pero no podríamos seguir con una sola interpretación. No habrá una manera de unir esas dos. Y creo que esa idea de la Trinidad y la trascendencia e emanencia es algo que necesitamos para poder encontrar la solución. Entonces, Dios u hombre. Hemos visto que pues vamos a ver, hay 5 contextos a las escrituras. 5 contextos. Y normalmente pensamos del hombre aquí, en los primeros 3. Aquí el contexto inmediato de las palabras, contexto literario del estilo literario, el argumento del libro, la estructura del libro. Y aquí el contexto histórico y cultural. Es de su situación, su ocasión, por qué él quería escribir, esas cosas. Y ahí los asociamos con el autor humano. Y de ahí tenemos, por encima de eso, tenemos aquí el contexto histórico redentivo y contexto canónico. Este es el contexto que mira un plan general, unido, de cómo Dios está revelando su plan de redención. Y todo contribuye y depende de este plan. Y tenemos un canon completo y unido por un autor que en todas sus partes son consistentes, construye el uno sobre el otro, arroja luz los unos sobre los otros, todo es unido porque Dios es el autor de todo, ¿cierto? Entonces normalmente hacemos esa distinción. El autor humano nos lleva a una interpretación gramático-histórica, pero una interpretación divina nos lleva a una interpretación histórico-redentiva. Pero mi propuesta es que cuando entendemos completamente quién es el hombre, el profeta, según la revelación bíblica, y quién es Dios, según la revelación bíblica, los dos nos llevan a una interpretación en los 5 niveles. Entonces, hay un sentido humano, redentivo, histórico, y hay un sentido divino, gramático, histórico. Vamos a ver eso. Veamos en primer lugar cómo Dios nos lleva no solamente a esto, sino también aquí.
Cuando consideramos a Dios apropiadamente, no es solamente para justificar la unidad canónica de la Biblia, sino también para ver la importancia de palabras, frases, lenguaje figurativo, estilos literarios, estructuras de libros y contextos culturales y históricos. Muchos, al enfatizar la conexión entre el autor humano, su intención y sentido gramático histórico, dicen que es inapropiado pensar en el autor divino, ya que solo produce una alegorización. Sin embargo, es aquí que debemos recordar la distinción entre la interpretación reformada y histórico-crítica. Los reformadores no vieron una contradicción entre el sentido literal y la unidad canónica y centralidad cristológica. Ellos pueden decir, hay un sentido literal que es nuestro enfoque, y al mismo tiempo decir que todo hablaba de Cristo. No están en contra el uno del otro. Ese es el criticismo bíblico que produjo esa separación. Una búsqueda de la gramática y las palabras sin un ojo a Cristo solo es el producto de eso. Buscar evitar la alegorización. Al mismo tiempo vieron a Cristo como el scopus de toda la Biblia. Entonces necesitamos cuidarnos de demasiada influencia de criticismo histórico, porque realmente debido a nuestra idea de la inspiración concursiva, no hay una contradicción entre el sentido literal gramatical y su conexión íntima y necesaria con su conexión canónico y redentivo histórico. Debido a esa influencia, muchos tratan de olvidarse de Dios en la interpretación. Como Poythress dice, en nuestro entorno actual, el mundo académico sin duda encontraría conveniente eliminar el autor divino. Porque si hay que debatir sobre el autor divino, hay poca esperanza de consenso sobre el significado. Para empezar, no todos en el mundo académico aceptan que Dios estaba involucrado en absoluto como un autor divino. De acuerdo con el ateo, no hay un Dios que provea la participación. Según el teísta, existe, pero no está involucrado. Incluso si Dios está involucrado de alguna manera, la naturaleza de su participación puede variar. El pensamiento ortodoxo sobre la Biblia ha confesado a lo largo de los siglos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay alternativas modernas. Según un tipo de pensamiento liberal sobre la inspiración, Dios da a los autores humanos pensamientos inspiradores, pero luego mezclan esos pensamientos con los suyos propios. Y salen con un producto que muestra la influencia de Dios en grados variables e impredecibles. En la neoortodoxia, las palabras de las Escrituras son un testimonio de Cristo y de Dios en Cristo, pero solo indirectamente. En el momento de un encuentro divino, se convierten de alguna manera en la palabra de Dios. Entonces, ven lo que está diciendo. Entonces, es muy conveniente para la academia votar a Dios, porque no todos tienen el mismo concepto de Dios. No todos están de acuerdo en su involucramiento en la Biblia. Y muchos tienen varias maneras en que pueden explicar ese involucramiento. Si es un encuentro personal con Él y las palabras realmente no importan, o quizás está ahí, pero está mezclado con errores humanos. Entonces tenemos que buscar, aquí es la intención humana, aquí es la intención divina. Crea muchos problemas. Pero por eso creo que esa idea de la inspiración orgánica y concursiva nos preserva, lo hace mucho más sencillo. Lo hace más profundo, pero hace la pregunta por lo menos más sencillo. La autoridad de la realidad del autor divino nos da una certeza continua de alcanzar un conocimiento del texto, incluso cuando no podemos conocer nada del autor humano. Por ejemplo, el libro de Joel empieza diciendo, palabra de Jehová, palabra de Jehová. Y creo que eso es algo muy importante, porque Joel no es conocido en ningún sentido, ni su tiempo es conocido. No estamos seguros en cuándo él escribió. Pero eso no es su punto. Su punto es que tú entiendas que esa es la palabra de Jehová. Entonces, el autor humano y el autor divino están tan conectados que el autor humano está apuntándonos a que él está comunicando la palabra transgeneracional de Jehová. Siempre podemos conocer al autor divino en cada texto. Ese hecho es muy importante a la luz de lo poco que podemos conocer de ciertos autores de quienes no conocemos. Sin embargo, muchos hoy prestan más atención al autor humano que al autor divino. El criticismo histórico se basa en este hecho. Poythress dice, a pesar de nuestra falta de información, los intérpretes académicos modernos están acostumbrados a dedicar una atención considerable al autor humano. A menudo tratan de este procedimiento como algo distinto de la intención del autor divino. En la práctica, pueden incluso considerar el autor humano aislado del autor divino.
Al mismo tiempo, un sobreénfasis en el autor humano produce grandes problemas también. Matthew Barrett dice, como suele ocurrir en los estudios bíblicos, el énfasis lo es todo. Enfatizar la intención del autor humano a expensas de la intención del autor divino es socavar las escrituras como un drama singular con un argumento concentrado. No es sorprendente que la inspiración y la autoridad divinas fueran pronto descartadas en el proceso de evitar aislar la intención humana de la divina. El autor divino asegura un acceso continuo a su significado por la iluminación que él envía al texto, la unidad y consistencia entre todas las partes, la inerrancia y coherencia de las afirmaciones con la realidad a la perfección y el detalle más pequeño. El autor divino hace que el texto sea una revelación de Dios, su plan y una fuente de comunión personal con él. Matthew Barrett dice, todo depende de si el Dios Trino no solo ha respirado las escrituras a través de los autores humanos, sino que esa revelación progresiva de sí mismo desde Adán hasta el último Adán lleva su tono de voz, es decir, su significado. Muchas veces el autor humano es enfatizado debido a los extremos de la alegorización, ¿cierto? Y debemos evitar esos extremos. Y dicen, ok, no, el sentido literal es la gramática y la historia, ese autor en su contexto y punto final. Es cierto que el autor humano provee el punto de conexión para la palabra divina y la cultura e historia y gramática, pero Dios es soberano sobre la historia, cultura y el lenguaje. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién diseñó y enseñó al hombre a conversar? ¿Quiénes fueron las primeras palabras que el hombre escuchó? Dios. Las primeras palabras que el hombre escuchó en su vida fueron las de Dios. Dios le enseñó a hablar. Dios fue el Padre al hombre enseñándole, ceseándole para que él diga nada a Dios en una manera figurativa. Dios es el mejor historiador y lingüista, no porque tiene el método perfecto de estudiarlo y él puede lograr ese conocimiento de algún universal lingüístico racionalista, sino él es la misma fuente de la comunicación. Él es el mismo patrón arquetípico de la comunicación. Por esa razón, Poitras afirma que no es el autor humano meramente que asegura una interpretación gramática o histórica, sino es el autor divino. El factor más importante que conduce a un mensaje históricamente enraizado no es el intermedio humano, aunque este lo enfatiza aún más, sino el hecho de que Dios escoge hablar a las personas donde quieran que estén. Él puede hacerlo con fluidez porque es competente en hebreo, griego, arameo y es maestro de todas las costumbres de cada cultura en que escoge hablar. Dios es el mejor misionero, quien conoce el lenguaje, quien conoce las costumbres, y él puede perfectamente entrar y comunicarse en esas culturas. Me gustó eso. Eso es bueno. Pero eso es curioso, ¿cierto? Dios sabe comunicarse. Conoce a los hombres. Conoce sus necesidades, conoce sus prácticas, conoce sus necesidades. Y sabe perfectamente cómo comunicarse en medio de ellos. Bavinck dice, en virtud de la providencia de Dios, los autores de los libros de la Biblia fueron personalmente distintos el uno del otro. Asimismo, la manera en que fueron modelados y guiados por el Espíritu Santo era distinto. Hay una distinción aquí entre los profetas y los apóstoles. Entonces, los miembros de cada categoría hay diversidad entre ellos también. Dios pudo haber dictado toda la Biblia a Adán o a Moisés a determinarla toda en un momento. Dios pudo haber escrito con su dedo toda la Biblia en un libro celestial, como hizo los 10 mandamientos, y después haberlo enviado en las nubes desde los cielos. Dios pudo haber hecho eso. Pero en su sabiduría escogió usar hombres distintos, con fondos personales distintos, con culturas, circunstancias, vocabularios, estilos diferentes. Dios escogió todas esas cosas a la perfección para cumplir su propósito. No fue arbitrario, ni al azar, ni fue algo del cual él fue dependiente, diciendo, pues, quiero decir algo, pero mira lo que tengo que usar. Mira las herramientas que tengo. Sino, él las usaba.
Él las elevaba y santificaba, apartaba para ese trabajo, para comunicar su palabra. Dios es el autor que asegura la importancia del contexto histórico y la gramática, porque es Él quien nos determina soberanamente para ser el momento e instrumento perfecto para su comunicación. El autor humano es controlado por su contexto, no escoge su contexto. En un sentido, el autor humano es un producto de su tiempo, pero es el autor divino quien determinó todo esto para poder comunicar su plan perfectamente. Nosotros también somos un producto de nuestra crianza, de nuestra cultura, somos el producto de todo eso. Podemos cambiar porque siempre hay nuevas influencias, nuevos pensamientos, nuevas ideas, pero somos limitados. Pero Dios es soberano. Dios no es limitado por eso. El mundo no está progresando independientemente de Él, sino Él lo está orquestando. Dios, el hombre, comunica en su vocabulario, en su trasfondo, en su cultura, en su contexto histórico, porque Dios lo puso ahí. Ese es el punto. Podemos pensar en el ejemplo de Jeremías, que fue escogido desde el vientre para ser su profeta. O Juan el Bautista, quien no fue seleccionado al azar, sino fue enviado por Dios en el momento perfecto, incluso en una manera milagrosa. Esos dos ejemplos solo ilustran un fenómeno general, la soberanía de Dios sobre el contexto histórico de cada autor. Podemos ver eso en su providencia, salvando milagrosamente a Moisés, salvando milagrosamente o dando nacimiento milagroso a Samuel, eligiendo a David, convirtiendo a Pablo, salvando y guiando a Jonás en una manera increíble, y muchos otros. A veces el control de Dios se ve en algo sobrenatural, a veces no. Pero en cada ejemplo, Dios en su sabiduría y soberanía escogió a los instrumentos, con sus tiempos, contextos históricos y culturas, y su propio trasfondo y vocabularios para comunicar su revelación a su pueblo. Por esa razón, el autor divino escogió las palabras y contexto exacto para su revelación. Con esa consideración, el uso de contexto tiene aún más importancia debido a la sabiduría y la providencia del autor divino. Entonces, aunque normalmente pensamos en hombre aquí, realmente podemos ver que entender mejor Dios también nos ayuda a ver más esto. Dios quiere que entendamos las palabras y las frases y el lenguaje figurativo y el estilo literario y el contexto histórico, porque en el sentido de que Dios los usó para ser el medio por el cual comunicaba su palabra. Pues dice, así que la afirmación de la presencia de Dios implica no el fin de la reflexión racional, sino el comienzo de la reflexión racional dentro del contexto de la obediencia y la sumisión a Dios. Implica no el fin de la apreciación histórica significativa, sino que su comienzo genuino, porque Dios como gobernante de la historia es también la fuente de su significado. La realidad de cómo Dios, como es el autor, no quita la importancia del autor humano. De hecho, Dios estableció la importancia del autor humano cuando lo escogió, lo supervisó y lo usó para cumplir su propósito. El autor divino, en un sentido, nos apunta a considerar lo que el autor humano dice, las palabras, las figuras, el contexto histórico. Dios está diciendo, yo escogí a este profeta, escucha a mi profeta, escucha a mi hijo, escucha a aquellos a quienes yo te he enviado. Ellos dan mi palabra. Entonces, pregunta, pues, ¿qué pasa cuando prestamos atención a Dios como el autor divino? Encontramos que debemos prestar atención a lo que dice sobre el papel de los autores humanos. A veces afirma directamente el significado de su participación, a veces esto solo está implícito. Pero cualquiera que sea el caso, significa que Dios mismo requiere que interpretemos las palabras de la Escritura sobre el trasfondo de lo que sabemos acerca del autor humano. No podemos simplemente ignorar al autor humano cuando nos concentramos en lo que Dios está diciendo. Porque lo que está diciendo Dios, pues por lo menos parte de lo que está diciendo es, esos son mis instrumentos que yo he escogido usar. Entonces, eso nos lleva al segundo punto. Pero pensemos ahora del hombre. Es obvio que el hombre nos lleva a esto, porque él está hablando en palabras, en un contexto histórico, él es determinado por eso, él vive en eso. Pero el hombre debe llevarnos a esto también. ¿Cómo?
El autor humano, debido a la crítica histórica, ha recibido mucho del enfoque en los últimos 200 años. Como hemos visto, algunos tratan de limitar nuestras consideraciones hermenéuticas a lo que el autor humano podía haber entendido, conocido o intencionado al hablar. Desafortunadamente, aún esa consideración ha sido afectada por presuposiciones de la crítica histórica. Como un autor, Payne, dice, desgraciadamente, algunos de los que desean preservar la objetividad y poner una limitación a la exégesis alegórica incontrolada han basado su sistema hermenéutico en la intención del autor secundario humano. Pero es precisamente la intención conjetural de ese autor la que se ha utilizado a veces para justificar una interpretación que el propio texto no puede soportar. Entonces, el enfocarnos en el sentido divino nos puede llevar a la alegorización. El enfoque en el autor humano nos puede llevar a una idea simplista, histórica, moralista. Y los dos no son el sentido del texto. En otras clases vamos a desarrollar esas ideas más, pero ahora quiero introducir algunos conceptos importantes para recordar en nuestro estudio del autor humano, especialmente el del Antiguo Testamento. Primero, el autor humano muchas veces se considera sin intención dada la profundidad de la revelación dada en todas las épocas de la revelación. Entonces, Dios está revelando. La Biblia es el producto de su revelación. Entonces, no está simplemente hablando de lo que ve a su alrededor. Dios le está revelando cosas, le está hablando, le está mostrando y visiones celestiales en el monte. Le está mostrando visiones celestiales o revelando verdades divinas. Segundo, muchas veces se considera sin atención prestada a como el autor humano nos apunta al autor divino y que parte de su intención es que entendamos sus palabras como la palabra de Dios, como mencioné en Joel. Joel quiere que tú entiendas que sus palabras son las palabras universales, transgeneracionales y perfectas de Dios. Joel no está diciendo, escúchame a mí, esto es Dios, sino Dios está hablando a través de él. Tercero, el enfoque en el autor humano muchas veces no considera el contexto más amplio de su entendimiento que influencia su entendimiento. Lo que vamos a llamar la visión cognitiva periférica del autor humano. Cuarto, y relacionado con el anterior, el autor humano muchas veces se considera en aislamiento de su lugar en la historia de la redención y el progreso de la revelación, especialmente en la relación con su membresía en los varios pactos divinos. En quinto lugar, muchas veces el autor humano se considera sin prestar atención a la totalidad de la comunión con el Dios Trino que tenía, es decir, sin considerar la obra de Dios Trino en su profecía o escritura. Entonces, podemos considerar la profundidad de su revelación, la presencia divina, la visión cognitiva periférica, su lugar en la historia de la redención y la obra trinitaria en él. Cuando consideramos al hombre como un portador de la revelación y alguien bajo la inspiración del Espíritu Santo, las implicaciones que esto tiene para la intención humana suelen no considerarse. De hecho, es difícil explicar toda la influencia posible que pudiera haber tenido. Poitras dice, los autores humanos de las Escrituras son en un sentido seres humanos ordinarios, pero en otro aspecto no son ordinarios. Operan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dado que el Espíritu Santo es Dios, ejerce capacidades más extraordinarias que los demonios. ¿De qué son capaces las mentes humanas cuando están bajo la influencia extraordinaria del Espíritu Santo? Realmente no lo sabemos. Y es esta clase de mente la que Dios emplea para escribir las Escrituras. ¿Cómo controlamos lo que es o no es posible? No podemos. Más bien, como eruditos, simplemente pretendemos que los antiguos autores humanos fueron peatones, que difícilmente pueden hacer algo que vaya más allá de lo que nuestra mezquina versión de racionalidad podría potencialmente explicar. ¿Está viva la adoración de la razón entre los eruditos evangélicos cuando intentan calcular los límites de pensamiento en lo que lean? Dicen, seguro ese autor no pudo haber visto a Cristo en esto. O seguro no pudo haber visto ese misterio que le atribuye en el Nuevo Testamento. Se le atribuye en el Nuevo Testamento. Sino, ¿quiénes somos nosotros para explicar o limitar lo que sucede cuando Dios da una revelación y habla a las mentes de los autores humanos?
cuando Él está inspirándolos, los niveles a los cuales Él los puede elevar. Él mostró visiones celestiales a Moisés. Él le mostró, Abraham vio su día. ¿Qué significa eso? Por lo menos, él podía ver desde antes una idea, una esperanza de su venida. Pedro Sí, ajá. 1:12. Sí. Esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Sí, ajá. Sí, exacto. Ellos sabían más que ellos podían ver cosas elevadas. La Biblia afirma la participación interior del profeta en el mensaje. Además, extraordinarias experiencias psicológicas a veces fueron parte del proceso, como visiones o sueños o ser llevado a los cielos como Isaías 6, en Isaías 6. Sería impertinente limitar dogmáticamente el entendimiento del profeta a lo que es ordinariamente posible, porque la revelación no es ordinaria. Pues demuestra que el enfoque en el autor humano solamente no nos preserva de la parcialidad y la subjetividad. Incluso aquellos que quieren enfatizar más o completamente el autor humano pueden caer en presuposiciones no bíblicas por afirmar que solo lo que es posible para nosotros era posible para ellos. Eso es ese principio, ¿se acuerdan? La crítica, la analogía y la coherencia. Entonces, todo tiene que ser análogo con lo que es nuestra experiencia. Entonces, tenemos que poder explicarlo en una manera conforme a cómo funciona la causa y efecto en nuestros días. Pero fue una revelación divina. Pero debido a sus presuposiciones, Dios no hace eso, ¿cierto? Entonces hay un problema. Pero nosotros nos acercamos a la Biblia diciendo, Dios se ha comunicado, ha dado revelación, ha hablado a los hombres, se encontró con ellos, se les apareció en ocasiones. Todo lo que eso significaba, todo lo que Él les decía, no podemos saber. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en limitar a ese hombre. Solo una visión tan miópica de sus palabras y su contexto inmediato. Cuando hacemos la pregunta, ¿cuántos de esto pudieron haber entendido o conocido? Tenemos que tomar en cuenta que están recibiendo revelación divina. Dios habló a Moisés cara a cara, dice en Números 12. ¿Qué implicación tiene eso para su visión y entendimiento de lo que él decía? Seguro tiene algo que abre la puerta para por lo menos nuestra humildad decir, no sé. En segundo lugar, el autor humano también apunta a la importancia de la presencia divina. En la Biblia misma, los dos autores, humano y divino, se paran mano en mano y cada uno apunta al otro y afirma la presencia de la operación del otro. Dios está diciendo, escucha a mi profeta. El profeta está diciendo, así dice Jehová. Están cooperando juntos. En tercer lugar, necesitamos considerar que el autor humano muchas veces tenía más en cuenta que sus alrededores inmediatos. No es el enfoque de esta clase a probar que ese fenómeno es una realidad, sino el punto en que queremos enfocar es qué más llenaba la mente, qué otra información podía motivar o llenar ese campo periférico de la mente del autor para poder entender sus afirmaciones. Esta consideración nos lleva al cuarto punto. Cuando consideramos el autor humano y el autor divino demandan que entendamos a este autor específico a la luz de su lugar en la historia de la redención y en el progreso de la revelación. Como Jason DeRucci dice, la exégesis se trata de descubrir lo que está ahí, lo que incluye tanto el sentido específico que el autor quiso transmitir y sus implicaciones, aquellas inferencias en el texto de las cuales los autores sí o no estaban conscientes, pero que legítimamente se encuentran dentro del principio o patrón de significado que ellos quisieron comunicar. Entonces, hemos hablado de eso antes, que el significado de la palabra de Dios no es un punto, sino más bien un campo, un rango, que tiene límites, tiene cerca. Entonces, no puede significar todo en el mundo, pero es más pleno que simplemente eso. Puede hablar tanto de su propio sufrimiento como de una idea de sufrimiento del Mesías a la misma vez. Puede hablar de un regreso de Asiria y Babilonia y el éxodo del pecado por Cristo a la misma vez. Porque puede tener una idea de cómo Dios funciona,
cómo Dios funciona en tipología, cómo Dios hace promesas y cómo todo eso está conectado. El contexto histórico individual del autor es al mismo tiempo un pedazo de la historia del plan de Dios. No es que Dios esté viviendo la historia con los hombres, como si Él tuviera que experimentarlo junto con ellos y de ahí ver cómo Él va a reaccionar, como si fuera un juego de ajedrez. Sino, Dios está en la historia, pero al mismo tiempo controlando la historia y guiándola perfectamente conforme a su plan eterno. Una consideración del contexto histórico no es suficiente cuando no entiende también que esa historia es la historia de la redención. Y Dios mismo está actuando en una manera redentora para salvar a su pueblo elegido y traerlo a una comunión eterna con Él. Plummer usa la ilustración de una escalera para describir esto. Dice, los autores bíblicos eran conscientes de ser utilizados por Dios para transmitir su palabra y creen que su revelación era parte de un gran esquema de la historia. Los autores del Antiguo Testamento sabían que estaban en algún lugar a lo largo de las escaleras de la revelación, pero pocos, si es que había alguno, sabían lo cerca que estaban de la cima de las escaleras de Cristo. Aunque no pueden conocer todos los eventos futuros, los profetas ciertamente no negarían el control providencial de Dios sobre la historia, que excedía su reflexión consciente. Es aquí que la importancia de la Trinidad empieza a notarse más claramente. Esta historia de la redención es el desarrollo del plan eterno diseñado por las tres personas de la Trinidad. La centralidad de Cristo en ese plan también debe verse en la consideración de todas las partes de esa historia. Como George Voss dice, desde el principio todos los actos redentores de Dios apuntan a la creación e introducción de este nuevo principio orgánico que es nadie más que Cristo. Por lo tanto, parte de lo que llenaba el campo periférico del autor humano es su entendimiento de la historia de la redención, de que Dios está haciendo algo en este mundo. Dios tiene una intención aquí, está llevando la historia a un fin. Ha mostrado patrones consistentes a lo largo de los años, ha hecho promesas de cómo será, y yo soy parte de esa historia. Al mismo tiempo, no eran solamente los actos de Dios en la historia, pero esos actos siempre tenían revelación anticipativa y revelación explicativa. Esa historia de lo que Dios está haciendo en la historia, acompañado de revelación. No solamente pensar que Dios ha estado haciendo cosas, está haciendo cosas y hará cosas, sino también Dios ha explicado esas cosas. Dios ha explicado esas cosas como señales de lo que Él va a hacer, como manifestaciones de sus promesas y su corazón. Esa revelación incluía la anticipación de eventos futuros y la explicación de eventos pasados. Muchas veces el autor humano considera sus palabras a la luz de las palabras anteriores de Dios. Es algo que a veces es evidente con el uso de intertextualidad, cuando hay una alusión o una cita. Pero esto también fluye de la naturaleza de la profecía, el requisito para una revelación autoritativa de Dios, que todo tiene que comprobarse con lo que era. Los profetas, los hombres aquí, fueron expertos en esto. Ellos estudiaban las escrituras. No tenían todo el contexto canónico, pero ellos estudiaban el canon que tenían. Ellos estudiaban las escrituras que habían sido entregadas hace su tiempo. Ellos estudiaban las obras de Dios porque sus obras son buscadas por todos los que le aman, ¿cierto? Todos los que temen al Señor buscan, escudriñan sus obras, escudriñan sus palabras. Tienen a su palabra como su meditación de día y de noche. Y Dios escogió a tales hombres para ser los medios por los cuales Él revelaba su palabra. Como muchos autores dicen, los profetas eran eruditos de las escrituras. Entonces, esto es algo muy importante entender. Los autores, los hombres, estaban conscientes de este contexto. Por lo menos ellos veían esto. Ellos tenían un contexto canónico, pero hay que entender que el contexto canónico iba creciendo. Porque hoy nuestro contexto canónico es más completo, pero completamente consistente con todas las formas anteriores. Es un núcleo que va expandiendo como una fruta, que la fruta empieza pequeña, ¿cierto? Pero va creciendo. La misma fruta, pero llega a su plenitud. Entonces, podemos ver esto en tres sentidos, tres aspectos. Un entendimiento de los actos redentores y las palabras de Dios en sus días no fueron los primeros. Entonces Dios ya ha hablado antes de mí.
un reconocimiento de que los actos y palabras de Dios también contribuyen a esta historia. Yo estoy contribuyendo a esta historia. Hay historia antes de mí, cuando Dios ha obrado y Dios ha hablado. Dios está hablando y obrando a través de mí y en mis días. Y los actos redentores y las palabras de Dios en el pasado y en sus días producen patrones consistentes y dan esperanza para lo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces tenemos el sentido pasado, presente y futuro. El autor humano dio sus días y sus palabras a la luz de lo que Dios ya había hecho y dicho, a la luz de la revelación profunda que Dios le estaba dando en el momento, a la luz de la esperanza que Dios había ofrecido para su cumplimiento. Entonces hay una consideración pasada, presente y futura. Como Cho dice, los profetas estaban conscientes de las implicaciones de la revelación pasada y desarrollaron los conceptos a través de la nueva revelación en maneras consistentes con la intención original. Podemos ver esto en un ejemplo que me gusta citar, la cita de Salmo 16 por Pedro en Hechos 2. Cuando dice que él, siendo profeta, es decir, siendo un portador de la revelación de Dios, alguien que estaba hablando de parte de Dios, y sabiendo que Dios le había jurado asentar a uno de sus descendientes en su trono, siendo profeta, contribuyendo a las palabras de Dios, habiendo recibido la palabra de Dios en el pasado, él pudo ver el futuro y hablar de la resurrección de Cristo. Entonces, ven esto. David era profeta, presente. Escuchó la palabra de Dios anterior, pasado, y miraba y esperaba lo que venía en base de todo eso para el futuro. Podemos también ver la realidad de estos tres aspectos en el contexto de cada autor humano, debido a la naturaleza de los pactos. Muchas veces en la consideración de un autor humano y su intención, suele olvidarse de que el autor humano estaba en una relación pactual con Dios. Las implicaciones de esa realidad para nuestro entendimiento de la intención humana son grandes, aunque no se han explorado mucho. De hecho, como en el ejemplo de David, la parte clave que produjo la veracidad de la perspectiva pasada, presente y futura era el pacto que Dios le había dado. Él estaba en pacto con Dios. El hecho de que el autor humano esté en pacto con Dios significa que hay una relación íntima, como hemos visto. Pero también significa que hay un contexto más amplio que debemos considerar, que el autor humano probablemente lo tenía en cuenta también. Al ser parte de un pacto con Dios, las promesas que Dios dio en el establecimiento de ese pacto y en el campo periférico del autor en cuanto al pasado. Lo que Dios dijo o estipuló en ese pacto anteriormente, Dios ya me ha hablado, me ha dicho lo que Él va a hacer, me ha mostrado cómo Él lo va a hacer en este pacto en el cual me ha entrado conmigo. Al ser parte de un pacto con Dios, las promesas, pero también informa su perspectiva de sus propios días. Y al mismo tiempo, le da confianza y esperanza para el futuro. Yo estoy en pacto con Dios, entonces en esto, Dios me ha dicho lo que necesito saber por ahora y me ayuda a entender el contexto en que ahora estoy. Si veo las maldiciones, puedo explicarlo a la luz del pacto. Si veo bendiciones, puedo explicarlo a la luz del pacto. Y sé lo que Dios va a hacer en el futuro, porque Dios lo ha grabado en el pacto mismo. La realidad de que las promesas pactuales son pasadas, siguen vigentes en sus días y todavía esperan su cumplimiento final, es algo que llena la mente del autor humano y también debe informar nuestra consideración de él y sus palabras. Podemos ver esa realidad en varias maneras. Primero, esos pactos muchas veces se fueron acompañados con textos pactuales. Aunque el pacto con Adán y Noé y Abraham parece no haber tenido textos, las promesas, señales y contenido de estos pactos son registrados y explicados en el Pentateuco. El mayor ejemplo de esto es el pacto con Moisés. Este pacto fue puesto por escrito. Por esa razón, generaciones muchos años después podían tener acceso a esas palabras para conocer las promesas de Dios para el futuro, para entender y explicar sus propios días y también para informarles de lo que podía esperar para el futuro. Entonces, al regresar a ese texto, tenían siempre un contexto de lo que Dios hizo en el pasado. El Éxodo, por ejemplo, que debía informar siempre su manera de vivir, las palabras y actos pasados.
también explicaban sus alrededores. Y es lo que hacían los profetas, ¿cierto? Explicaban lo que sucedía en sus días en base del pacto. Su bendición y cumplimiento o su maldición, dependiendo de cómo obedecían a los israelitas. Y informaba su esperanza de lo que Dios haría en el futuro. Su esperanza de un nuevo pacto, un profeta como Moisés, un Mesías, un rey prometido, un nuevo éxodo. Todo eso forma su base para la esperanza en el futuro. El Pentateuco y su relación pactual es clave en esa conversación. El Pentateuco provee ese contexto pactual que forma la mente mesiánica, esperanza para el futuro para todos los profetas posteriores. Cualquier persona que tenga el Pentateuco, el primer grano, el primer brote de ese contexto canónico, empieza con un entendimiento bueno de lo que Dios ha hecho y los patrones y promesas que Él ha establecido. Cómo Él debe vivir ahora y cómo entender el mundo en que vive. Y también mucha esperanza para la obra, incluso mesiánica, del futuro. El Pentateuco es ese semillero de todos los temas del resto de la historia. Todo empieza ahí. Todo se siembra ahí en el Pentateuco y se va desarrollando. No he encontrado ningún otro libro del canon que no sea dependiente en alguna manera de la revelación del Pentateuco. Incluso el libro de Job, que es discutido en cuanto a su fecha y autor, incluso ese libro no se entiende correctamente sin considerar el Pentateuco por su relato de la creación, por ejemplo. Segundo, esos pactos muchas veces fueron acompañados con señales perpetuas. Por ejemplo, aún hoy, como vemos en un arco iris, ¿qué pasa? Recordamos lo que sucedió, entendemos la relación en que hoy estamos con Dios y tenemos esperanza para el futuro. Nos informa de lo que Dios hizo, de que Dios sigue en su gracia común guardando la creación y que Dios un día va a salvar a un remanente de nuevo. La circuncisión también servía como un recordatorio perpetuo de las acciones y promesas pasadas, el estado y obligaciones presentes y de la esperanza para el futuro cuando Dios cumple las promesas dadas a Abraham. El antiguo pacto, cada sacrificio, cada sacerdote, cada fiesta, servían como un recordatorio de lo que Dios había hecho y dicho en el pasado, especialmente los festivos, esos días santos, cada 7 años, cada año de júbilo, jubileo. Esos momentos fueron momentos clave en que recordaban el éxodo, recordaban el pasado, entendían su relación presente con el Señor y la realizaban. Y de ahí esperaban para el futuro. En una manera parecida, aunque nosotros no recibimos revelación hoy, ese contexto pactual sigue en nuestros días. Cada vez que vemos un bautismo o la cena del Señor, nos recuerda de qué. Pensemos en la cena del Señor. ¿Qué hace la cena del Señor? Nos recuerda de la muerte y la sangre de Cristo. Nos proclama la comunión presente que tenemos con Él y con su pueblo. Y nuestro estado presente de estar perdonados por esa sangre y por ese cuerpo molido. Y tenemos la esperanza de que un día vamos a tener esa cena junto con Él. Vamos a estar con Él. Es la naturaleza de un pacto. Por lo tanto, debido a esa realidad pactual, podemos ver una defensa mayor que este contexto también estaba en la mente del autor humano cuando escribió. Porque ellos, los profetas, ¿quiénes fueron? Representantes del pacto, ¿cierto? Él escribía en un contexto pactual, al pueblo del pacto, de parte de Dios del pacto. Entonces, muchos de los libros históricos tienen ese contexto y por eso los libros históricos son proféticos, porque son la narrativa del pacto, su cumplimiento o su cumplimiento para bendición o maldición, dependiendo de la obediencia del pueblo. Entonces debemos entender cada autor a la luz del contexto en que él mismo se vio. Debemos entenderlo a la luz de su propio contexto inmediato, literario e histórico, lo cual es la parte presente. Debemos entender a la luz de las acciones y palabras pasadas. Esto es el contexto histórico redentivo. Y debemos entenderlo a la luz de su esperanza para más revelación
en cumplimiento final de las palabras y tipos que tenía. En ese sentido, el autor humano quiere que entendamos sus palabras, viendo después del cumplimiento central de ellas, a la luz de la revelación subsecuente. El autor mismo tenía una esperanza para el futuro, que causó a Abraham que él podía ver el día del Señor, o llevó a Moisés a salir de Egipto porque él tenía su fe en Cristo, o que condujo a David a esperar la resurrección. Cada autor interpretaba sus palabras a la luz de la idea que podía tener de cómo y cuándo su esperanza se iba a cumplir. Gracias a Dios, nosotros tenemos el cumplimiento de esa esperanza revelada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, una consideración del autor humano nos dirige a una consideración del autor divino. Si consideramos el autor divino, no vuelve superfluo una consideración de contexto histórico y gramático. Y si consideramos el autor humano, nos vuelve imposible una consideración de contexto canónico, redentivo histórico. De hecho, vemos la conexión más íntima entre los dos autores. Entonces, Dios o hombre, los dos. Los dos, porque Dios santifica al hombre. Y el hombre nos apunta a Dios y entiende. Y esta conexión es exactamente lo que dije. Un contexto pactual. Están en pacto. El hombre con Dios y Dios con el hombre. Están en comunión. El Dios hablando, dando palabras al hombre y usándolo en su contexto, nombrándolo, ungiéndolo como representante de su pacto, para hablar al pueblo del pacto. El hombre representando al Dios. Esto es lo mismo para los profetas del Antiguo Testamento como para los apóstoles del Nuevo Testamento, como vimos en Juan 14:16. Este contexto pactual nos ayuda a justificar nuestra interpretación en los 5 niveles. Que tanto Dios como hombre, nos lleva a entender las palabras individuales, el contexto literario de todo el libro, el contexto histórico en que ese autor humano se encontraba y también su rol en la historia de la redención y incluso su desarrollo de ese contexto canónico. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta primera parte y creo que eso nos ayude a entender un poco mejor cómo acercarnos a la idea del sensus literalis.